Tenía unos 22 años cuando viví un encuentro aterrador en un hotel donde me hospedaba por trabajo. En 2010 integraba un grupo de fotógrafos itinerantes que tomaban fotos para los anuarios de la iglesia. Cada uno manejaba por separado a todos los rincones del país. Ese día estaba en Harlem, Iowa, y me hospedaba en un hotel con otros 3 fotógrafos, 2 hombres, una mujer y yo. Una mañana bajé a desayunar y estaba sentado en la sala común viendo la televisión. Había un hombre ahí también. Cuando cruzó mi mirada simplemente le dije hola, como lo hago por cortesía. Él me respondió y tuvimos un breve intercambio trivial, como el que tienes con un desconocido que crees que no volverás a ver. Me dijo que estaba ahí con su equipo por una obra de construcción. Al irme, lancé una frase de cortesía como «Que tengas buen día, nos vemos luego», y él respondió algo como «Podríamos pasar el rato juntos más tarde». En ese momento no le presté mucha atención. Respondí vagamente «Sí, tal vez», y seguí con mi día. Como no empezaba a trabajar hasta las 11, decidí tomar una siesta en mi cuarto, porque no había dormido bien la noche anterior. Nuestros días eran largos, de las 11 hasta a veces las 22, dependiendo del tipo de iglesia en la que trabajábamos. Acostado en mi cama, empecé a recibir llamadas telefónicas repetidas en el teléfono fijo de la habitación. Eso no era para nada habitual. La primera vez contesté, dije «Hola», pero nadie respondía. Eso ocurrió varias veces. Finalmente, molesto, levanté el auricular y lo dejé al lado del teléfono, para que dejara de sonar. Un poco después, al salir de mi cuarto para ir a trabajar, vi al mismo hombre de pie en el pasillo. Lo saludé con la mano, todavía sin sospechar nada. Él me preguntó a dónde iba y le respondí que me iba a trabajar. En ese momento, una de mis colegas, la fotógrafa del grupo, llegó y me subí con ella a su coche. Le conté sobre las llamadas extrañas y ella me confesó que ella también las recibía. Por la noche estalló una tormenta violenta. Mi equipo y yo estábamos en el vestíbulo cerca de la puerta de vidrio, observando los relámpagos y atentos a las alertas de tornados mientras el trueno retumbaba y el cielo estaba negro. Finalmente, subí a mi habitación para acostarme. Tocaron a mi puerta, no tenía ganas de abrir, pero la entreabrí lo suficiente para ver, era él. Me recordó que le había dicho que podíamos pasar el rato juntos y le respondí que estaba agotado, que tenía que dormir después de mi largo día. Cerré la puerta de inmediato. Ya no recuerdo si fue más tarde esa noche o a la mañana siguiente. Pero volví a escuchar que tocaban. Esta vez no respondí, fingí estar dormido. Llamé a mi mamá para contarle lo que estaba pasando. Intenté minimizarlo al hablar, pero en el fondo estaba aterrorizado. Luego tuve un mal presentimiento, le susurré a mi mamá, «Espera un momento». Caminé sigilosamente hasta la puerta y miré por la mirilla. Él estaba ahí. Lo vi girar la cabeza hacia mi puerta como si estuviera escuchando para oír cualquier sonido. Mi corazón empezó a latir rápido. Luego él se movió hacia un lado, al hueco del pasillo, donde cada puerta está un poco hacia adentro. Se escondió ahí, inclinado para echar un vistazo, creyendo sin duda que yo no lo veía en ese momento. Retrocedí hasta el fondo de mi cuarto, en voz baja. Le dije a mi mamá que realmente estaba aterrorizado, como ella me lo había aconsejado. Llamé a la recepción para reportar el problema. Creo que también contacté a mi colega para advertirle. Ella también ya había presentado una queja sobre las llamadas extrañas. Finalmente, la dirección del hotel nos asignó nuevas habitaciones y el responsable del equipo de construcción fue advertido. Le dijimos a ese tipo que nos dejara en paz. Nunca volví a ver a ese hombre. Algunos feligreses con los que trabajábamos incluso nos ofrecieron hospedaje si era necesario, por amabilidad. Pero en ese momento no confiaba en nadie. Me sentí aliviado de estar a salvo, aunque me daba envidia que mi colega tuviera una habitación con jacuzzi y yo no. Después de eso, me acostumbré a ser mucho más cuidadoso con mis interacciones. Esa experiencia me enseñó que, a veces, un simple saludo o una palabra de más
puede atraer la atención de la persona equivocada. Tengo 31 años y hace una semana estaba lejos de casa por un viaje de negocios. Viví una experiencia que nunca olvidaré y que me hizo entender lo inquietantes que pueden ser los hoteles a veces. Eran cerca de las 8:30 de la noche, recién llegaba a mi habitación tras una cena de trabajo, aún vestido, cansado pero aliviado de descansar. Fue entonces cuando escuché pasos y ruidos de roce en el pasillo. Intrigado me asomé por la mirilla. Vi una silueta frente a una habitación, un poco más adelante, a mi izquierda. La persona miraba fijamente la puerta, algo inclinada. Luego, con una voz extraña y apresurada, repitió 2 veces: «Hola, hola». Unos segundos después, me pareció escuchar una puerta abrirse y luego cerrarse. Pensé que era un cliente borracho, perdido, que olvidó su número de habitación. Pero, apenas me volví hacia el escritorio, volví a escuchar pasos. Miré a través de la mirilla y esta vez la silueta estaba del otro lado, más cerca de mi habitación. Una vez más, el mismo golpecito ligero, seguido del mismo «Hola, hola». Ahí me puse tenso. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. La persona finalmente se alejó, pero unos minutos después un nuevo ruido resonó, mucho más claro. Golpes secos golpeaban mi puerta, inmediatamente seguido de la misma palabra repetida 2 veces. «Hola, hola». Antes de que pudiera reaccionar, la manija se movió e intentaron entrar. Mi corazón se detuvo en seco. Por suerte, había puesto el pestillo de seguridad además de la cerradura. La puerta chocó con el mecanismo y se cerró de nuevo. Si no lo ponía, el desconocido habría entrado con manos temblorosas. Agarré el teléfono de la habitación y llamé a la recepción. Expliqué que alguien acababa de intentar entrar a mi cuarto. El empleado nocturno solo me respondió: «Eso sí que es extraño. No tenemos personal de limpieza en este piso». Sus palabras me helaron. Si no era personal, ¿quién era? Le pedí que mandara a alguien a revisar. Su respuesta fue aún más desconcertante: «No hay gerente esta noche». Llorando, le pregunté si debía llamar a la policía. Ella simplemente dijo: «Haga lo que crea necesario». Esa indiferencia me asustó aún más. Tenía demasiado miedo para cambiarme de habitación. Me quedé acurrucado en la cama, vestido, con la puerta cerrada con llave. 10 minutos después, sonó el teléfono. Era de nuevo la recepción. Esta vez, la mujer me explicó que la policía iba a subir y que no quería que me asustara. Al escuchar que llamaban a la puerta, le respondí: «De acuerdo», pero por dentro dudaba. ¿Cómo podía estar seguro de que eran policías? Después de todo, alguien había intentado entrar, lo que significaba que probablemente tenía una tarjeta magnética. Unos minutos después, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla, 2 hombres con uniforme, en mi estado de pánico. No pensé en pedirles su placa. Les abrí y les conté todo lo que había pasado. Me felicitaron por haber puesto el cerrojo, agregando que, sin él, la puerta se habría abierto. Les respondí: «Pero es un hotel. Normalmente la tarjeta magnética evita eso». Estábamos en el pasillo con la puerta abierta y ellos sorprendidos. Me pidieron que probara la cerradura, cerré y volví a abrir con mi tarjeta. Efectivamente, la puerta estaba bien asegurada. Su conclusión fue que debía ser el personal de limpieza. Les recordé que la recepcionista me aseguró que no había personal de limpieza y que era ilógico que vinieran a las 8:30 p.m., ya que la limpieza se hizo más temprano ese día. Pero los policías solo se limitaron a repetir que no debía preocuparme y que si algo volvía a suceder, podía volver a llamar. También agregaron que seguramente el hotel aceptaría darme otra habitación. Se fueron, dejándome solo y llorando en una habitación donde alguien ya había intentado entrar. Pasé la noche despierto, vestido, acurrucado bajo las cobijas, con la puerta cerrada con llave y el pestillo puesto. Cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltarme. ¿Realmente era un empleado o alguien que tenía una tarjeta y merodeaba por los pisos?
Al día siguiente, exigí hablar con la responsable del hotel y con él. Ella llegó a las 11 en punto, pero su reacción fue aún más decepcionante que la del personal. De nuit fría, poco interesada, casi incómoda. Que haga una escena hoy, llegué a casa sana y salva. Pero estoy seguro de una cosa, nunca volveré a poner un pie en ese hotel, ni siquiera en esa cadena. Esa noche me enseñó lo importante que es siempre escuchar tu instinto y protegerte, incluso cuando los demás minimizan la amenaza. Cuando me mudé a Nueva York, pensé que lo más difícil sería encontrar un departamento, pero en realidad lo más difícil fue aprender a sobrevivir en esta ciudad, a mezclarme con la multitud, moverme rápido, a hablar fuerte y no dejar que me pasen por encima. Especialmente si eres mujer joven. Tenía 23 años y llevaba 3 meses trabajando en la recepción de un hotel en Midtown, el Hotel Madison. No era un hotel lujoso ni un lugar de mala muerte. Numerosos viajeros de negocios, turistas y clientes que fingían ser ricos. Cada mañana llevaba mi blazer azul marino con mi gafete, el cabello recogido en un chongo y sonreía aunque no tuviera ganas. La mayoría de los clientes eran agradables, otros groseros o extraños. Había aprendido a manejar todo eso con cortesía, distancia y profesionalismo. Hasta que llegó William. Él entró un martes por la mañana, más viejo, lo recuerdo muy bien, porque sacudió su paraguas empapado directamente sobre la alfombra. Alto, de unos 50 años, cabello plateado, impecable, muy serio, abrigo gris, guantes negros y un maletín de cuero marrón que olía a dinero. Se acercó al mostrador. Registro. Mi nombre es William. Encuentro su reservación. 3 noches. Habitación king size. Desayuno incluido. Le entrego su tarjeta de acceso, le doy la bienvenida, le indico el elevador, pero no se va de inmediato. ¿Es nuevo aquí? Sí, respondí. Empecé hace poco. Lo estás haciendo muy bien. Es agradable ver una cara amigable en esta ciudad. Al final subió, pero yo ya sentía algo extraño. En los días siguientes, regresó varias veces al mostrador pidiendo consejos sobre restaurantes o museos. Luego empezó a traerme un café por la mañana diciendo, pensé que lo necesitarías. Le agradecí por cortesía, pero su insistencia me molestaba. Todas las conversaciones terminaban en mi vida personal y origen. Si tenía novio, ¿qué hacía después del trabajo? El tercer día, él me esperaba directamente en el vestíbulo antes de sus reuniones, sentado con su periódico, mirándome. Me encanta observar a la gente, Matilde dice una mañana. No se aprende nada solo mirando. Luego añadió, ya he aprendido muchas cosas sobre ti, Jessica. Se me hizo un nudo en el estómago. Le conté mis preocupaciones a mi colega María, quien me dijo que tuviera cuidado. Cuando se fue del hotel después de 3 noches, suspiré aliviado, pero 2 días después regresó, no como un huésped, simplemente entrando al vestíbulo. Hola de nuevo, ¿me extrañaste? Desde entonces empezó a merodear regularmente, a veces solo sentado en el vestíbulo, a veces dejando pequeños regalos, una libreta, una bufanda, té. Yo me negaba, pero él igual los dejaba. Dejé de sonreír y evitaba su mirada, pero él lo notaba. Una noche lo vi frente al hotel, como si estuviera esperando otra vez en el andén de mi metro. Empecé a anotar todo, las fechas, las horas, lo que decía, los objetos que me había dejado. Ya no dormía. Luego llegó el miércoles, cuando cruzó la línea. Se acercó hasta el mostrador, el vestíbulo casi vacío. Jessica, tenemos que hablar. No, respondí mientras me levantaba. Tienes que irte, se acercó aún más. ¿Me importas? Creo que sientes lo mismo. Mis manos temblaban. Descolgué el teléfono, marqué el 911, tienes que irte ahora. 10 minutos después llegaron 2 policías. William intentó minimizarlo, fingiendo que no entendía. Pero yo tenía mi expediente, mi diario, los regalos, todo. Presenté una denuncia y lo escoltaron afuera.
sin escándalo ni gritos, pero ruptura clara. Nunca lo he vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, me tomó meses recuperar una especie de tranquilidad. Cada vez que abrían una puerta en el hotel, me sobresaltaba. Al final renuncié, cambié de área y comencé terapia. Hoy trabajo en una librería, me siento más seguro, más libre, pero sigo estando alerta. William me robó parte de mi despreocupación, pero no me quitó la vida. Sigo aquí y, sobre todo, ahora sé que no tenemos que quedarnos callados para ser educados. Me llamo Yada y esta historia ocurrió durante mi segundo año de universidad. Ese año me mudé a una casa con 3 de mis amigas, Kim, Sara y Maya. La casa, vieja y deteriorada, era como la mayoría de las viviendas estudiantiles. Era una casa de 4 habitaciones que claramente había visto días mejores. No sorprendía, pues llevaba años rentándose a estudiantes. La alfombra estaba gastada, las paredes con pintura descascarada y los electrodomésticos parecían de los años 90. Pero era barata y eso era todo lo que importaba. El dueño se llamaba Phil, tenía más de 40 años y siempre se vestía como si intentara desesperadamente parecer importante. Zapatos brillantes, cabello engominado y un auricular Bluetooth que llevaba puesto todo el tiempo. La primera vez que lo conocimos, nos entregó el contrato de arrendamiento y nos dio todo un discurso sobre las reglas de la casa. Algo en él me incomodó de inmediato, pero a mis amigos no les importó, así que firmamos todo. La renta era tan baja que ninguna podía permitirse ser exigente. La mudanza fue caótica pero emocionante. La primera semana la dedicamos a limpiar, desempacar y hacer el lugar más acogedor. La casa tenía sus rarezas que al principio nos parecían graciosas. Un interruptor que no servía para nada, un escalón que siempre rechinaba y la puerta del sótano que se negaba a quedarse cerrada. No importaba cuántas veces la azotáramos. A pesar de todo, era nuestra casa y estábamos decididos a hacerla nuestro hogar. Durante los primeros meses no pasó nada extraño. Íbamos a clases, veíamos amigos y a veces hacíamos pequeñas fiestas. Phil no volvió en ese tiempo y estuvo muy bien. Así que pagábamos la renta a tiempo y pensábamos que eso era todo lo que le interesaba. Cuando llegó el invierno, las cosas se pusieron extrañas. Un día la calefacción dejó de funcionar. Recuerdo que estábamos sentados en la sala, envueltos en cobijas, riéndonos de que la vida de estudiante era morirse de frío en una casa horrible. Llamamos a Phil para informarle del problema. Esperaba que enviara a un profesional, pero insistió en venir él mismo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no le gustaba que otras personas se encargaran de las reparaciones. Llegó más tarde ese día, creyendo que estábamos en la universidad. Regresé justo cuando Phil salía de la casa. Él estaba en el porche cerrando la puerta con llave. «Todo está arreglado», me dijo mientras tocaba la barandilla, como si eso lo demostrara. Le di las gracias, luego entré y en cuanto cerré la puerta detrás de mí, tuve una sensación extraña. Nada realmente concreto, solo la impresión de que algo no estaba en su lugar. Al entrar a mi cuarto, vi que mis cajones estaban mal cerrados y la puerta de mi closet, que siempre dejo cerrada, estaba entreabierta. Nada muy alarmante, pero no era propio de mí. Me convencí de que debía haberlos dejado así en la mañana sin darme cuenta. Esa noche se lo conté a mis compañeros de cuarto. Sara pensaba que no era nada, pero Kim no estaba tan segura. No teníamos ninguna prueba, así que decidimos dejarlo pasar. Pero después de eso, empecé a prestar más atención en la casa, y sobre todo a Phil. 2 semanas después, viví un momento que me hizo entender que algo realmente andaba mal. Acababa de salir de la ducha, con una toalla alrededor del cuerpo. Al entrar al pasillo, me topé de frente con Phil, parado en las escaleras. Mi corazón dio un brinco, grité: «¿Qué hace usted aquí?». Pareció sorprendido y murmuró algo sobre una fuga que tenía que revisar.
Luego se fue sin decir una palabra más. Me encerré en mi cuarto, asustado, y salí solo cuando mis amigos regresaron. Lo peor pasó una noche mucho después. Me desperté al escuchar pasos en la planta baja. Al principio pensé que era una de las chicas, hasta que escuché la puerta principal abrirse y luego cerrarse. Entrecerré mi puerta y vi a Phil en la sala. Estaba ahí, de pie de espaldas a mí sin moverse. Corrí a mi habitación, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Al llegar, Phil fingió que fue un malentendido. Dijo que había venido a revisar la caldera y que había tocado la puerta, pero nadie respondió. Para mi gran decepción, los policías no lo interrogaron mucho más. Tras esa noche, ninguna volvió a sentirse segura. Hablamos de romper el contrato de arrendamiento, pero la penalización era demasiado alta. Así que hicimos lo que pudimos para sentirnos un poco más seguras. Manteníamos todas las puertas cerradas, incluso cuando estábamos en casa. Sabíamos que él tenía una llave, pero esperábamos que eso lo disuadiera o que ayudara de alguna manera. Si teníamos que volver a llamar a la policía, Sara compró una cadena de seguridad para la puerta principal y Kim instaló una vieja cámara web que tenía para grabar la sala maya. Ella pasaba la mayoría de las noches en casa de su novio, dejándonos solas para manejar la situación. Pero todo eso no sirvió de nada, porque Phil nunca volvió después de esa noche. Desapareció. El fin de nuestro contrato de arrendamiento fue una liberación. Hicimos nuestras maletas en tiempo récord, sin siquiera limpiar. No nos importaba el depósito, solo queríamos irnos. Phil vino a hacer inventario, pero logramos estar todas presentes. Ninguna de nosotras quería quedarse sola con él. Con el tiempo, me hubiera gustado que hiciéramos más. Tal vez podríamos haber rescindido el contrato o presentado una denuncia de manera más efectiva. En ese momento solo éramos un grupo de estudiantes de Fauché, superados por la situación. He vivido en muchos lugares desde entonces, pero nunca tuve un propietario tan siniestro como Phil, y espero no volver a pasar por eso. Me casé hace unos 10 años, pero no duró. Después del primer año, peleábamos todo el tiempo y mi esposo se fue a vivir con su hermano. El departamento que compartíamos se volvió demasiado caro para mí sola, así que tuve que mudarme. Ya no tenía casa ni trabajo y no tenía idea de cómo seguir adelante. Mi ex ya estaba completamente fuera de mi vida y solo tenía unos pocos ahorros, apenas para sobrevivir 2 meses como máximo, si tenía cuidado. Al principio, me instalé en un motel barato mientras intentaba pensar en mis próximos pasos. Todos los días revisaba los sitios de empleo y enviaba solicitudes para cualquier puesto que pensara que podía desempeñar. Las semanas pasaban y el pánico aumentaba. Mis ahorros se acababan más rápido de lo que esperaba. Incluso saltándome comidas y limitándome a lo esencial, el dinero parecía esfumarse. La idea de quedarme en la calle me perseguía. No tenía familia cercana y la mayoría de mis amigos se pusieron del lado de mi ex después de nuestra ruptura. Aquellos que no lo hicieron no estaban en posición de ayudarme. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad recibiendo rechazos, recibí una llamada. De un pequeño restaurante donde había solicitado trabajo, era solo un puesto de mesero en un pequeño local, pero estaba encantado de tener, aunque fuera, una oportunidad. Durante la entrevista, la gerente me pareció amable y le dije que podía empezar de inmediato. Cuando me ofreció el puesto en ese mismo momento, casi se me salen las lágrimas de la emoción. El salario no era mucho, pero era algo y yo estaba motivado para aprender rápido. Al inicio todo salió bien y hasta hice amigos entre mis compañeros. Un día, durante una pausa, estaba platicando con una mujer llamada Carla sobre mi situación. Ella era amable y fácil de tratar. Entonces le confesé que todavía vivía en el motel. Carla se sorprendió. Luego me dijo que su amiga Denise justamente estaba buscando una compañera de cuarto. Me explicó que Denise tenía un pequeño departamento no muy lejos del restaurante y que le costaba trabajo pagar la renta sola. No sabía muy bien qué pensar al respecto. Mudarse con una desconocida me parecía arriesgado, pero no podía darme el lujo de quedarme mucho tiempo en el motel. Carla me aseguró que Denise era buena onda y tranquila, así que acepté conocerla.
Tenía 20 y tantos años, algo más joven que yo y parecía decente. Trabajaba en ventas y acababa de separarse de su novio, por eso necesitaba una roomie. El departamento era pequeño pero limpio y la renta era accesible, así que me arriesgué. En menos de una semana ya me había mudado y me sentí aliviado de por fin tener un lugar un poco más estable. Vivir con Denise se iba bien en general. A veces cocinábamos juntas o veíamos una película, pero la mayoría del tiempo cada quien hacía su vida. Éramos amigas, pero no súper cercanas, si sabes a lo que me refiero. Y luego, unas semanas después, conocí a su novio, Daniel, con quien aparentemente había vuelto, desde el principio. No me cayó bien, tenía un estilo medio dudoso y hacía comentarios raros. Cuando Denise no estaba, cosas como decirme que yo era guapa o preguntarme qué iban a hacer esa noche. No eran cumplidos, era muy personal e insistente. Intentaba ignorarlo porque quería evitar tensiones, pero él encontraba excusas para pasar cuando Denise no estaba. Una vez llegó sin avisar, supuestamente para recoger algo, y se quedó más de una hora tratando de platicar conmigo. Ahí ya estaba seguro. Me estaba coqueteando claramente. Le dejé muy claro que no estaba interesado, pero fue muy incómodo. El punto de quiebre llegó una noche en la que Denise había organizado una pequeña cena con algunos amigos. Daniel estaba ahí, Carla también, así como otra chica. La noche había empezado bien, pero después de unas copas Daniel empezó a coquetear conmigo, abiertamente. Delante de todos vi a Denise mirándonos de reojo, visiblemente furiosa. Me harté, así que delante de todos lo rechacé diciéndole que parara de inmediato. Siguió un silencio helado y Denise parecía mortificada. Pensé que solo sentía vergüenza por Daniel en ese momento. Pensé que había hecho lo correcto como amigo, pero estaba equivocado. Una vez que los invitados se fueron, Denise me confrontó, me acusó de intentar sembrar la discordia entre ella y Daniel. Le hablé sobre su comportamiento, pero ella no me creyó. Ella dijo que si tenía un problema, debía haber ido a hablar con ella en privado, en lugar de humillarla. Tras una hora de discusión, nos fuimos a dormir, cada una furiosa en su rincón. Luego, en plena noche, me desperté al escuchar que se abría la puerta de mi cuarto. Al principio creí que soñaba, pero no, Denise estaba en el umbral con un cuchillo y una mirada totalmente loca. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, se me lanzó encima, rodé fuera de la cama, caí al suelo y agarré el edredón para protegerme. Ella cortó la tela y me hizo un corte en el brazo. Cuando vio la sangre, como que volvió en sí. Se detuvo. Dejó caer el cuchillo y retrocedió murmurando, «Lo siento», una y otra vez. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Denise fue arrestada. Pasé el resto de la noche en el hospital para que me cosieran el brazo. El médico me dijo que tuve suerte, que pudo haber sido mucho peor. Después de eso, no había manera de que regresara a ese departamento. Solo la idea de pasar una noche más ahí me daba náuseas. Al día siguiente, empaqué mis cosas y regresé al mismo motel de antes. Seguí trabajando en la cafetería porque no tenía otra opción. Carla intentó hablar conmigo varias veces, pero la evité. No estaba enojado con ella, pero no podía fingir que nada pasó. En cuanto mencionaba a Denise, cambiaba de tema o me alejaba. Un mes después, conseguí un estudio que podía pagar. No era gran cosa, solo una habitación, una cocineta y un baño diminuto, pero ya era un avance. Mi vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero empecé a seguir adelante de nuevo, un día a la vez. La cicatriz en mi brazo nunca desapareció por completo y cada vez que la veo pienso en lo cerca que estuve de la muerte.